¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo una propuesta diferente. Tenemos unos invitados de lujo. Lo tenemos a Cristóbal del canal Chris Essence Collector. Seguramente ya lo conocen todos. Igual les dejo el canal en la descripción. Y también tenemos invitado al amigo Pablo del canal Pablo Vende Perfumes. Un amigo, un colega que también, si no lo conocen, les dejo el canal en la descripción. Vamos a hablar de tres tipos de perfumes. Vamos a hablar de perfumes de un perfume bestia, de un perfume diferente y de un perfume poderoso. Yo les voy a dar mis opciones, Cristóbal y Pablo las suyas, así que vamos a arrancar con el video. Y como perfume bestia, mi opción es, acá está, no lo encontraba, Elixir de la casa Centauri, que ya tiene reseña en el canal. Es un perfume bestial, un perfume que tiene una salida alicorada, tiene café, tiene vainilla. Es un perfume que llevarlo puesto es como que no se lo siente tan power como realmente es. Es como que uno en esa burbuja que lleva el perfume es como que está ahí sedado y lo huele exquisito. Ahora, en el alrededor no es que es un aroma feo, pero sí es un aroma bastante poderoso, bastante bestia, bastante invasivo, que se queda a vivir a donde vayas. Es un perfume que en piel te puede durar 24 horas fácil. Si te toca la ropa, es un aroma que no se va más. Solo con destapar la tapa, yo no lo atomicé y ya invadió todo el cuarto. Es un perfume bestial completamente, que no es para todas las narices y no es del agrado de todo el mundo, pero sin dudas es un perfume completamente bestia. Así que mi opción para perfume bestial es Elixir de la casa de Centauri. Y vamos a ver ahora la propuesta del amigo Pablo. A ver, Pablo, te paso a vos el mando, a ver con qué perfume vas. Un gran saludo, querido Robert. Gracias por invitarme a participar junto a ti, junto a Chris también en este video donde, bueno, colaboraremos presentando tres distintos perfumes con tres distintas características. De verdad estoy muy contento por poder participar junto a ustedes desde aquí en el norte, junto a ustedes que están por allá en el sur. Vamos a ver entonces de una vez el primero. Y el primero es un perfume que sea un perfume bestial. Y para mí un perfume que sea bestial, que sea proyectón, que sea duradero, que tenga un performance brutal, tiene que pasar por ciertas características que las tuvo un perfume que lo he tenido, bueno, desde los 80 conmigo. Claro, esto es una botella más reciente. Este Anteus de la casa Chanel. Este es un perfume que es una verdadera bestia, o al menos en sus primeros batches. ¡Wow! ¡Qué fragancia! ¡Qué divina que es! Los primeros batches de Anteus eran de esos que se iban contigo de fiesta, que al otro día amanecían en la almohada, en tu cobija. Por todas partes estaba el aroma de Anteus. Y para mí eso es un perfume bestial. Con este tengo unos recuerdos fantásticos. Y no va a ser este el que vamos a hablar. Vamos a hablar de otro perfume que, bueno, recientemente lo usé. Tenía mucho tiempo que no lo usaba. De hecho, había elegido otro para este video. Pero recientemente lo usé y me dio todo eso, ¿no? Me bañé, después de haberlo usado durante todo el día, haberlo llevado durante todo el día. Me bañé. Fui a dormir, el otro día me levanté, estaba su aroma en la almohada, su aroma aún en mi piel. Y este es Arabian Tonka, de la casa Montal, del perfumista Pierre Montal, del año 2019. Arabian Tonka es una absoluta bestia. Quien lo tiene sabe que es un perfume bestial, es un perfume que tiene unas características, bueno, de performance, bueno, impresionantes. Un aroma que además es un aroma atractivo, un aroma... Todos los aromas de Montal, o la mayoría de los aromas de Montal que yo conozco, tienen duración bestial. Pero en este caso esto se pasa de las 16 horas de uso, 18, 16 horas de uso, porque es que esto es impresionante. De aquí el azafrán inmediatamente con un poquito de cítrico en su salida. Luego, bueno, comienza a aparecer esa mezcla, ese amor entre el oud y la rosa en este perfume. Y luego, bueno, lo dulce, la batonca, la vainilla, un perfume dulce, atractivo, perfume con el cual te van a dar muchos cumplidos, muchos piropos, porque es un perfume, si eso dulce hace, ¿no?, que la gente se te acerque y te pregunte. Pero esto es un perfume súper proyectón. No las 2 horas, 3, 4, 5 horas está proyectando este perfume, y la duración, ya les digo, una absoluta locura.
De verdad que yo tenía tiempo que no lo usaba este perfume. Porque tenía otro cuando conversamos con Chris y con Robert acerca de hacer este video en conjunto. Yo había elegido otro perfume, había elegido este, que es Amouage Interlude Black Iris. Seguro más de uno dirá, pero ¿por qué no sacó justamente ese? Aquí, por supuesto, la calidad supera a lo que de aquí. La calidad en ingredientes, la calidad en composición lo supera. Es un perfume muy ahumado, muy rico. Se finaliza con un punto dulce muy rico. Pero como este lo usé hace un par de días y me dio todo eso que les contaba, cercano a lo que me daba Anteus por los 80-90, bueno, yo dije, no, el perfume bestia que voy a sacar es este perfume de Montal. Se llama Arabian Stonka. Un perfume que es absolutamente unisex, que tiene todo ese performance como les cuento y que además se consigue a muy buen precio. Por cierto, cuando yo compré este perfume a finales del año pasado, creo, este perfume me costó un poquito conseguirlo. Ahora creo que se consigue más fácilmente y los precios por lo que puedes conseguir este perfume de verdad que son precios fantásticos. Menos de $100 o cercano a los 100, $120 en tiendas de descuento online. Para mí este perfume, si no estás buscando lógicamente que sea un perfume con componentes muy naturales, muy exquisitos y tal, aquí probablemente el oud que conseguimos, la rosa que conseguimos son acordes bastante, digamos, químicos, no naturales, pero da unos resultados que para lo que estamos buscando en este video, o en este video y en este perfume precisamente, un perfume bestia para mí, Montal Arabian Stonka. Muy buena propuesta, Pablo, Arabian Stonka. No lo tengo en colección, pero lo he probado y también me parece un perfume, aparte de ser bestial, es un perfume maravilloso. Así que bueno, vamos ahora con la propuesta de Chris. A ver, Chris, te doy el pase, a ver con qué perfume nos sorprendes. Uy, excelentes propuestas. Yo no sé, no, estoy convencido, el perfume no va a hacer el trabajo por ti. Pero créeme que estas propuestas seductoras de Pablo y el Bodegón, que te van a ayudar porque son increíbles, increíbles perfumes. Muy bien, vámonos con el perfume bestia. Mi propuesta o mi sugerencia, un perfume delicioso. Yo creo que una de las mejores interpretaciones, debe estar entre las 3 mejores interpretaciones o perfumes con oud natural que existen en la perfumería mundial. Es un perfume extremadamente costoso, sí, absolutamente costoso, pero créeme que es un perfume que vale la pena cada gota. Para mí, uno de los perfumes más bestiales, pero que a mí me tiene como adicto. Yo no paro de oler este perfume y lo estoy ocupando incluso en días con calor. Es una maravilla de perfume de una calidad increíble. Sí, me refiero a Oud de la casa de Spirit of Dubai. Este perfume es una obra de arte. Este perfume es una cosa de locos, increíble, o sea, majestuosa. Este perfume es una bestia que dura 24 horas en piel. Esto en ropa puede durar semanas. Es un perfume de una calidad donde el oud simplemente es maravilloso. No, esto es maravilloso. Que saben que es tan agradable, pero genera tantas sensaciones probar el oud natural. Y cuando está trabajado como en este perfume, porque está justo en el límite, bueno, tal vez yo ya tengo, no sé, un poco más de entrenamiento en el oud y por ahí te va gustando más. Pero está justo en ese límite de un oud un poquito apestoso, desafiante, pero que tiene ese aroma que a mí me atrae muchísimo. Y de un oud amaderado, elegante, resinoso, un poco dulce. Esto tiene más cosas, ¿eh? Este perfume tiene alrededor de 30-35 notas y acordes. Tiene rosa, tiene flores, tiene cuero, tiene cardamomo, tiene puntos frutales, pero el eje central es un oud impresionante, 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 trabajado con una calidad. Este perfume es poderoso, es elegante, es ostentoso, pero por sobre todo es una bestia que dura y dura y dura. Este perfume no para de proyectar, no para de sentirse. No, esto es una maravilla. Creo, sin haber probado todo, que es el mejor perfume de oud que al menos yo he probado, o por lo menos el que más me gusta a mí. Esto es una bestia, una maravilla, elegantísimo y que también podría ocupar otras categorías, pero lo dejé en bestia porque esto dura una eternidad. De la casa de Spirit of Dubai, oud. Tremendo perfume, Chris. El oud de la casa Spirit of Dubai. No lo probé, pero vi muchísimas reseñas.
He visto inclusive hasta reseñas tuyas, me has comentado sobre el perfume. Es un perfume que tengo pendiente de incorporarlo en la colección. Es un perfume que me llama muchísimo la atención. Así que te agradezco, Chris, por esta propuesta. Me parece perfecto para un perfume bestia, el Oud de la casa Spirit of Dubai. Pasamos ahora a hablar de perfumes diferentes. Y en perfumes diferentes les voy a traer uno de mi colección que es un aroma no tan común, es un aroma distinto, pero es un aroma muy llamativo, es un aroma que me gusta. Y hablamos de Cristina La Veneno de Ricardo Ramos. Un perfume que es mineral, tiene algo dulce, tiene también una nota de vinilo que le da como un matiz de aroma a látex. Huele por momentos como si fuese piel, no sé, es difícil de explicarlo, es como si fuese piel vestida con látex. Tiene un tinte dulce, está inspirado en Cristina La Veneno. La verdad que es un perfume distinto, diferente, pero que es llamativo y al mismo tiempo no es que es un aroma tan extraño. Es un aroma difícil de explicar, pero que es muy gustable. Obviamente no es para comprarlo a ciegas, no es para todo el mundo. Yo creo que es más para una persona coleccionista. Si bien es un aroma que se puede usar, no es un aroma que es imposible de usar, es un aroma distinto. Así que como perfume diferente, Cristina La Veneno de Ricardo Ramos me parece una gran opción. A ver, ahora pasamos a Pablo a ver qué nos trae con su propuesta. Te paso el mando, Pablo, adelante. Muy bien, el siguiente es un perfume que es un perfume diferente. Y yo tengo en mi colección un perfume del cual me gusta hablar mucho, que me gusta usar, pero es un perfume que es poco querido en la comunidad. Y este es Another 13 de la casa Le Labo. La perfumista Nathalie Lorson, una gran maestra perfumista, y salió al mercado en el año 2010. ¿Qué conseguimos aquí? En un perfume que es sobre todo está basado en moléculas de laboratorio, pero que también tiene algunas notas naturales. Tiene una nota de pera, una nota de manzana, tiene almizcle ambreta. Un perfume almizclado, un perfume limpio, un perfume muy claro, bueno, tan claro que mucha gente no le huele a nada. A mí este perfume, yo siento que es un perfume que sí huele. Esas moléculas químicas de su base, la ambretolide, el isoisuper, la albetolide y el otro cetalox, son moléculas que pretenden imitar olores de la naturaleza creadas en el laboratorio, pero que se usan no solamente aquí, se usan muchos perfumes que están ahora en el mercado y que son bastante apreciados. Pero este tiene, bueno, para mí una característica, se siente así frutal, limpio en su salida y luego pareciera desaparecer. Mi experiencia es que a las 2 horas el perfume aparentemente desaparece, a las 4 horas vuelve, luego a las 6 desaparece. Perfume que me da unas 7, 8 horas de duración a mí, en mi piel, es mi experiencia. Y por eso siempre lo cuento así. Hay gente que dice que no le dura ni después que lo echen, lo pone en el papel o lo pone en la piel, no huele absolutamente nada. Mi experiencia es que a mí sí me dura, lo siento, lo aprecio. Qué limpio, qué fresco, qué transparente es este perfume. De verdad que me gusta muchísimo. Dicen que este perfume hace que tu piel huela, ¿qué otra cosa? Que tu piel huela o que tu piel resalte el aroma que tiene, ¿no? Al usar un perfume como este, un perfume molecular. Perfume que en principio pareciera que no huele a nada, que en principio pareciera un perfume muy difuso, pero que a mí inmediatamente me hace o me trae ese olor de la piel, de almizcle, ese olor muy de piel, muy natural, muy de cuerpo, muy diferente, tal cual lo hemos elegido en esta categoría, un perfume diferente, que bueno, es una casa que hace perfumería que para mí, perfumería urbana, revolucionaria, distinta, es lo que siempre he apreciado del helado, y que no se consigue a precios, digamos, tan accesibles. De verdad que es bien costoso, pero es una experiencia fantástica, sobre todo ir a uno de esos laboratorios, de las tiendas que tiene el helado en todo el mundo, y poder apreciar
los perfumes y si decides llevarte uno, cómo te lo preparan, cómo te lo ponen en tu botella, en tu caja, incluso te lo personalizan. Una experiencia fantástica esta del helado. Ahí está, perfume limpio, no sé si jabonoso. Perfume que huele a piel limpia, distinto, muy especial, que recomiendo, bueno, por lo menos alguna vez probar, sin que te digan que, bueno, que es un perfume que no huele a nada, que botaste la plata. Bueno, sería probarlo, sería interesante. Another 13 del helado, mi perfume diferente en este listado de 3 perfumes junto a Robert y junto a Chris en este video de perfumes o experiencias compartidas. Muy buena opción, Pablo. Another 13 de la casa Le Labo. No lo probé. Es un perfume que me tienta, es un perfume que me tiene intrigado. Hay varios aromas de la casa del Labo que tengo ganas de probar. Another 13 es uno de ellos y más ahora, después de escuchar tu descripción, seguramente va a quedar en mi wishlist. Así que gracias, Pablo, por esta propuesta. Le damos el mando a Chris a ver qué propuesta nos trae. Vamos con el perfume diferente, de una casa que a mí me encanta, una casa y un perfumista español que a mí me fascinan, que ofrece propuestas que gustan, de muy buena calidad, a muy buenos precios y que generalmente incluso, a pesar de que son aromas que gustan, algo distinto trae en cada una de sus creaciones y eso yo lo rescato muchísimo y lo agradezco muchísimo. De la casa de Daniel Josier o Josier Quetzali. Este es un perfume que Daniel hizo un video cuando trajeron a esta casa a Chile, me invitaron mis amigos de Santiago Perfume y se contactó en directo Daniel Josier. Y Daniel contaba un poquito eso, ¿no? Contaba cómo fue la creación de Quetzali, que se juntó con unos mexicanos, amigos de él, no necesariamente perfumistas, no recuerdo bien, y que juntos él empezó a pedirles información de cómo podía ir rescatando la esencia de México y estos mexicanos fueron entregando la información y él fue creando, les iba entregando y le iban devolviendo información, muestras de cómo iba quedando el perfume hasta que llegó a lograr esta creación que es maravillosa. Esto tiene ají, que es México, esto tiene limón, que es México, esto tiene algunos puntos verdes, esto tiene algo de almizcle, esto tiene flores, pero tiene un punto amaderado que es la clave absoluta del perfume, que es la madera del copal. El copal es un perfume tipo palo santo que se ocupa principalmente en ceremonias del sur de México, en la zona de Caribe de México, se ocupa para ceremonias. Entonces, cuando uno va al Caribe mexicano, el aroma a copal está en todos lados porque lo ocupan como incienso, como palo santo, lo queman. Es un perfume, es una madera deliciosa que es un aroma único y muy, muy especial y es el eje central de esta composición. Entonces, este punto de madera del copal, único y diferente. Yo solamente conozco un perfume que también tiene el copal como eje central, que es un Aedes de Venustas, que es una casa de nicho deliciosa que está situada en Nueva York, en el barrio chino. Bueno, ese perfume y estos son los únicos 2 perfumes que yo conozco que ocupan la madera de copal como eje central de la composición, con ají, con limón, con puntos verdes, con almizcle, pero el copal es una maravilla en este perfume. Sí, efectivamente, y yo te lo digo como mexicano, este perfume tú lo hueles y te acerca a lo que es México total y absolutamente, porque es una lima verde, porque tiene ese punto de ají un poquito picante y porque tiene esa madera de copal distintiva y deliciosa, de gran calidad, como son todos los perfumes de Daniel Josier. Perfume distinto, un perfume que gusta, que entrega una propuesta totalmente única, pero que también lo entrega desde un punto de vista amable, de una excelente calidad y de unas prestaciones y un performance bastante bueno, de Daniel Josier Quetzali, el perfume o mi propuesta o sugerencia diferente para este video. Quetzali es un perfume que no probé, espero haberlo pronunciado bien. Vamos a ponerlo en la wishlist porque después de tu reseña, de tu gran desempeño hablando del perfume, me generaste bastante intriga, así que seguramente es un perfume que voy a tener ganas de probar y más adelante seguramente se venga a la colección. Gracias, Chris, por esa gran opción. Ahora pasamos a hablar de perfumes poderosos, esos perfumes que te dan la sensación de poder, y en mi caso es Golden Serenade de la casa Juicebox. Acá tenemos un aroma bien ambarado, bien especiado. Tenemos oud también entre sus notas. Es un oud no tan animálico, pero tampoco de los más fáciles de llevar. También tenemos incienso que le va a dar esos puntos, ese puntito ahumado. Un perfume que
te da esa sensación de poder, de lujo, de misterio. Un perfume, como te dije, bien ambarado, amaderado. También tiene resinas. Es un perfume exquisito que evoca esa sensación de lujo, de poder. Así que para perfume de poder, mi opción es Golden Serenade de la casa Juicebox. Un perfume ideal para el clima frío, otoño e invierno. Un perfume quizás un poquito más maduro que juvenil, pero es una gran opción si querés dar esa sensación y transmitir ese mensaje, transmitir poder, lujo y misterio. Golden Serenade me parece increíble. Vamos ahora con la propuesta de Pablo, a ver con qué nos sorprende. Y llegamos al tercero en esta lista de 3 perfumes de distintas características que compartimos junto a Robert en su canal El Bodegón de los Perfumes y junto a Chris también. Y este perfume va a ser un perfume poderoso, perfume que, bueno, que muestre o que demuestre poder, un perfume que lleve a una persona que tenga, bueno, el control de algo, ¿no? Y entonces yo elegí este perfume de la casa Spirits of Dubai. Este es Meydan, del año 2015, un perfume que para mí es mucho más que cuero. Ciertamente es el perfume con cuero quizá más exquisito que puedas probar ahora mismo en la perfumería, pero para mí es un perfume que es mucho más allá del cuero. Especias, es algunas flores, es madera de oud, madera de cachemira. Aquí, bueno, azafrán, aquí se siente ese poquito especiado del azafrán. Y hay una nota que me gusta mucho, que se siente mucho aquí, o que se aprecia mucho aquí, que es la nota de ciprés. Se siente un perfume de pino resinoso, mezclado con el cuero, mezclado con esas maderas. Un perfume delicioso, encantador, que para mí va mucho más allá del cuero, como les digo, que tiene esa madera ahí presente, se siente inmediatamente. Un perfume riquísimo, con unas prestaciones fantásticas, proyección, duración, estela. Un perfume que de verdad debe llevarlo una persona poderosa. Esto no acepta short, no acepta franela, esto acepta camisa, si se puede corbata y saco, porque este es un perfume para llevarlo demasiado elegante, demasiado bien vestido, reflejando, bueno, pues demasiado poder, ¿no? Como lo estamos definiendo en esta característica de perfume. Hace unos días hice yo una pequeña cata con mi familia en casa, probamos unos 20-25 perfumes y al final, después de esa muy bonita experiencia, por cierto, me preguntaron si yo tenía en mi colección algún perfume, bueno, que reflejara a uno de esos tipos jeques árabes poderosos, potentes, ¿no? Pensando en perfumes árabes diferentes. Inmediatamente busqué este perfume Meydan de Spirits of Dubai, porque este es un perfume que justamente refleja eso, refleja el poder de, bueno, de una persona del Medio Oriente, porque es un perfume bastante oriental, pero para quienes apreciamos estos perfumes orientales, amaderados, cueros potentes, oud, azafrán, especiados, esto es un paseo, esto es un perfume exquisito. Yo aún no he elegido el perfume que voy a recibir, con el que voy a recibir el año nuevo. Usualmente lo hago con Tom Ford Ombre Leather, que por ahí lo tengo. Lo he hecho los últimos 2 o 3 años, pero creo que este año Meydan le va a quitar el título porque, bueno, aquí hay un perfume, pero espectacular. Si pueden darse el gusto de probar este perfume Meydan, que como, bueno, los otros 2 que saqué, o el segundo que saqué, el del helado, pues no es un perfume que tenga, digamos, precio muy accesible. Viene una presentación de 50 mililitros y su precio ronda los 200 y tantos dólares, ¿no? En esta presentación. Pero es que esto va a durar toda la vida. Esto es para ponérselo en ocasiones muy especiales, pocas atomizaciones, porque ciertamente es muy proyectón, muy duradero. Así que si quieres disfrutártelo mucho, pocas atomizaciones y lo vas a gozar todo un día completo. Un perfume exquisito para que reflejes ese poder que puedes tener siempre o alguna vez en tu mano. Este es Meydan, mi tercero en esta colaboración brutal. En esta colaboración que hemos hecho junto a Robert de El Bodegón de los Perfumes, Chris y mi persona. Yo estoy muy feliz, Robert, de que me hayas invitado a tu canal a participar con estos 3 perfumes. Un perfume que sea una bestia, un perfume que sea diferente y un perfume que sea poderoso. Con estos 3 espero haber hecho una muy buena colaboración contigo, Robert, y también con Chris. Para ustedes, amigos,
viene el próximo video. En el próximo video haremos una colaboración en mi canal, en Pablo Vende Perfumes, donde veremos 3 perfumes distintos, cada uno de nosotros, y con distintas características a los que hemos presentado ahora y los que presentamos en el video de Chris. Amigos, nos vemos entonces en ese video. Qué buen perfume Maidan Pablo, la verdad que me parece un perfumazo. Tengo ganas de incluirlo a la colección, lo he probado, me parece tremendo perfume. Vamos a la opción de Chris. Los perfumes diferentes, al igual que los perfumes desafiantes, para mí son esos perfumes que te van mostrando que la perfumería no tiene límites, que la creatividad es infinita. Tremendas opciones y de tremenda calidad de Pablo y del bodegón, sorprendiéndonos siempre. Y vamos con el último, el perfume poderoso. Este perfume que yo traigo yo creo que representa fielmente lo que es el poder absoluto. Tal cual, si viésemos cada una de esas notas, si vemos cada una de sus notas, cada una por sí sola es una nota de esas poderosas dentro de la perfumería y que acá están orquestadas de manera perfecta. Este perfume es una locura. Leather Oud, de la colección privada de Christian Dior. Esta botella, que además está casi completa, es una joya de la perfumería, porque este perfume ya no se hace, ya no se encuentra en ninguna parte. Yo lo tengo prácticamente nuevo, lo cuido mucho, porque la verdad es que es un perfume que a mí me encanta. Este perfume logra equilibrar perfectamente. Este perfume logra equilibrar perfectamente un oud resinoso que sí puede ser un poco desafiante, o por el oud o por algún punto de civeta, con un toque de bergamota en su salida y un cuero elegantísimo de base. Este perfume es una locura. La calidad, el equilibrio, la mano del perfumista detrás de esto, todo es perfecto. Y por eso yo siempre he dicho y siempre he creído que las colecciones privadas de las casas como Christian Dior, como Chanel, son prácticamente colecciones perfectas. ¿Por qué? Porque juntan la mejor materia prima que existe, presupuestos ilimitados y los mejores perfumistas detrás. ¿Qué más se le puede pedir a la perfumería? Esto es absolutamente perfecto y un perfume, no sé, yo me imagino a jiques árabes cerrando negocios, a multimillonarios abrazándose porque van a celebrar el cierre de algo increíble. Bueno, ese tipo de perfume, o como el perfume del padre de la familia de Succession, bueno, ese tipo de perfume o ese tipo de personaje me imagino usando este perfume. Esto es una locura y una maravilla de la casa de Christian Dior. El perfume para mí, uno de los perfumes, si hablamos como de perfumes poderosos, top número 1 o dentro de los 3 perfumes más poderosos o que transmiten esa sensación de poder que existe en la perfumería. Ese es un pendiente que tengo también de probar, Chris. Leather Oud de la casa Christian Dior me parece también que puede llegar a encantarme, así que seguramente en cuanto pueda lo estaré probando. Así que bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, el contenido, suscríbanse a mi canal, al de Pablo y al de Chris, y nos vemos en un próximo video acá en el Bodegón de los Perfumes. Chau.